habíamos hablado de la justificación, ¿cierto? Y que ahora íbamos a hablar un poquito de la santificación, como un puente. Y santificación. Entonces es un proceso para tener como este puente. ¿Listo? Entonces por la justificación tenemos paz con Dios y estamos a paces con Dios. Eso empezamos viendo, ¿cierto? Porque yo les dije que los leyeran para poder avanzar un poquito más, ¿cierto? Y poder que entiendan la clase, ¿cierto? Si no, no la podemos entender. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no tenemos enemistad con Dios. Porque hemos sido, ¿qué? Justificados, ¿cierto? Entonces vamos a leer un momentico Romanos 5, 10. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Amén. Amén. Por la justificación tenemos entrada a la presencia de Dios, ¿cierto? ¿A dónde tenemos entrada? A la presencia de Dios. Amén. Voy a volver ahí al 5, al 2, un momentico también, ¿cierto? Entonces, que deje un poquito grande porque no logro ver. Bueno, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Amén. Recuerden que en el capítulo pasado hablamos de la fe, ¿cierto? Y nos dieron ejemplos. Ahora nos está diciendo la fe produce alegría, ¿sí? Y eso lo tenemos que entender. La presencia de Dios es el lugar santísimo, ¿cierto? Recuerdan que antes para entrar a este lugar el sacerdote tenía que estar ¿en qué? En santidad. Por allá le cogían y le amarraban como un hilito al pie para que entrara, porque si no estaba en santidad lo tenían que jalar. Si se moría, o sea, lo tenían que jalar porque el otro tampoco podía entrar o se moría, ¿sí? Pero hoy Dios nos está dando un mejor plan, ¿cierto? Nadie entraba. Y nadie entraba ya a rescatar ese cuerpo para nada, ¿cierto? O sea que tenía que estar totalmente en santidad. Claro, porque si llegaba allí como sacerdote a la presencia y si no estaba en esa santidad, pues se moría. De inmediato se moría. ¿Cierto? Entonces por eso le amarraban al piecito eso, por si no estaba en santidad, lo jalaban para sacar el cuerpo. ¿Sí? Dios tan lindo que ¿cierto? Por eso santa es la presencia del Señor. Pero como somos justificados, ahora podemos entrar, como leímos, a ese lugar de privilegio, ¿cierto? Y como les habían dicho en Efesios, en esos lugares celestiales en cual nos ha puesto el Señor, ¿cierto? Y la palabra entrar en griego se usaba para describir cómo un sirviente se presentaba a una persona delante de la presencia del rey, cómo se tenía que presentar el sirviente, ¿cierto? A la presencia del rey. Algo así también era esto, porque el sirviente no viene a presentarse como quiere. Tiene que estar, ¿qué? En obediencia, sumiso a todo lo que le mande, ¿cierto? Alguien que vaya buscando Hebreos 4:16. Pero Cristo nos presentó delante de Dios. Ese es el privilegio que tenemos, porque Cristo nos presentó delante de Dios. Amén. Hebreos 4:16. Obvio que sí vamos a leer algo, pero vamos ahí. En las Biblias más rápidos en esta clase. ¿Cuáles son? Entonces, acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Allí recibiremos su compasión
y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitamos. ¿Sí ven? Acerquémonos, pero ¿cómo tenemos que acercarnos? Con Confiadamente, con humildad, ¿cierto? O sea, somos libres ya de toda culpa. Recuerden que porque somos justificados, ya somos libres de toda culpa. Amén. Mateo 27, 51. Yo creo que aquí tengo Biblias rápidas. Biblias rápidas. ¿Qué? Mateo 27, 51. Las Biblias más rápidas están en esta clase. 27:51. ¿Ya están ahí? Aquí dice, en la Reina Valera. Sí, amén. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Cómo se rasgó el velo? De arriba. Y arriba abajo. Y arriba. Pero la gente Abajo. vive ¿qué? De arriba, abajo dijo la palabra, ¿cierto? La gente vive de abajo. De abajo para arriba porque le queda más fácil. Ujú. ¿Y quiere todo qué? Más cómodo, ¿cierto? ¿Mm? Pero si usted lo abre como es, Dios dice, como hijos, que podemos entrar, Sí. ¿cierto? Pero ahí como estaban estudiando también ahorita, tenemos que ser ¿qué? Diligentes en cada cosa que hacemos. Porque si no, ¿cómo nos abre la puerta? ¿Cómo vamos a entrar? ¿Cierto? Y sabemos que si hacemos las cosas bien, tenemos esa morada que en la eternidad, ¿cierto? Una herencia que eterna. Y voy a leer aquí rápidamente Romanos 5:3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Claro, la prueba nos ayuda. La prueba lo ayuda a usted a estar mejor, ¿cierto? Porque es un proceso de la justificación a la santificación. ¿Recuerda que vimos como otro puente en las otras clases? Ahora estamos complementando aquí, ¿cierto? Lo que pasó. Pablo empieza a mencionar un poco sobre el proceso. ¿Sí ven lo que nos está diciendo? Y el proceso es ¿qué es? De la justicia. La santificación. Dios está trabajando para que no perezcamos más en Jesucristo, ¿cierto? Que estemos en Jesucristo. O sea, que lleguemos a Jesucristo por medio de ¿qué es que llegamos? De la fe. Por la fe. Recuerden, de la fe. ¿Cierto? O sea, ya justificados porque eso ya lo habíamos explicado, el Señor envió a su Hijo para pagar el precio por nosotros. Entonces, justificados. Ahora nos toca entrar al proceso de la santificación, ¿cierto? La santificación es como decir que nos gloriamos. Vamos ahí en ese proceso, ¿cierto? ¿Sí? La prueba y las dificultades son ¿para qué? Para nuestra santificación. Por eso es el proceso. Para madurar. Porque ¿Cierto? de esa manera mejoramos en el Señor. Claro, si no hay un proceso, ¿cómo la gente podrá avanzar? No podemos ninguno avanzar. Si no tuviéramos prueba, igual no lo buscaríamos. Exacto, entonces tiene que haber un proceso. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí también, Pablo? Pues que hablemos de fe. Que hablemos también de ¿qué? De la vida eterna. O sea, cuando estamos leyendo el capítulo 5, nos está diciendo, porque está diciendo la fe produce alegría, ¿cierto? Entonces, hablemos de la fe, hablemos de esa confianza que hay y cuál es de la vida eterna, ¿cierto? Eso es lo que, si leyeron en el capítulo, eso también nos está hablando. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, eso es lo que el Señor estaba diciendo. Y ahí cuando ya arrancamos a leer el Romanos 5 del 6 más o menos al 11, nos habla que Dios tiene su tiempo. Claro, el tiempo de Dios es diferente al de nosotros. Leamos el versículo 8. ¿Del 5? Sí, Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿sí ven? Mire cómo Pablo explica este ejemplo, o sea, les da este ejemplo a los romanos, ¿cierto? Amén.
que Cristo vino a morir por nosotros, aunque éramos ¿qué? Pecadores. O Pecadores. sea, les está diciendo a los romanos eso. Y a nosotros también. Amén. ¿Sí? Así es. Entonces, no debemos olvidar que lo que nos lavó de nuestra maldad, que fue la sangre de Cristo, que ahí Así también es. si lo leyeron no lo está diciendo. ¿Qué nos lavó de la maldad? La sangre. La sangre de Cristo, ¿cierto? Amén. Y en este capítulo también Pablo sigue hablando de la justificación, o sea, nos está hablando, por eso es este puente, digámoslo, la justificación para poder llegar también a la santificación, ¿cierto? Un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos, una nueva relación con Dios. Recuerda que hablamos de que tenemos que tener una relación correcta, ¿cierto? Entonces nos está hablando, estamos refrescando nuestros conocimientos, pero vuelvo y digo, sí leyó los capítulos y si no está perdido con lo que yo les No, estoy Dios es explicando. justo. ¿Sí? Sí, Sí, yo Bueno. claro. Ahí, Romanos 5. Que están unidos a Jesucristo. Bien. Ya no hay condenación, diga, ya no hay condenación Ya no hay condenación. para Claudia, ya no hay Para condenación. Ay, Para Cira. ya no hay condenación para Ay. Miriam ya no condenación. Acá voy a escribir, Dios no condena a Judí. Amén. Pablo, soy siervo del Señor. Pablo, voy a evangelizar, soy evangelizador, ¿cierto? Eso es lo que estaba ahí diciéndoles Pablo. Bien. Pero ahí en Romanos 7:24, devolvámonos y leamos. Sí. Soy un pobre miserable. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Soy un pobre miserable. Eso dijo Pablo, ¿sí ves? Soy un pobre miserable. Pertenecemos a Cristo, mire, tenemos que reconocer que somos justificados, tenemos que reconocer que somos resucitados, tenemos que reconocer que somos bautizados. Pero ahí es donde mi Dios también mira cuando nosotros nos postramos de rodillas a Él y le decimos, Señor, yo reconocer. Por el peso de Ah, no, pero si reconocer que quieres, pecamos, suélteselo, pues. ¿cierto? por eso no le cuadra. Eso le digo, pero si lo hacemos de corazón, si nos apartamos. ¿Sí? En cualquier momento podemos pecar, pero vamos con ruego a Dios. Y Sí. pedimos. Por eso Pablo dijo, yo soy un pobre miserable, porque es que sin Cristo somos unos miserables. ¿Sí? Pobre, miserable, desventurado y desnudo. ¿Ve? Entonces Pablo estaba diciendo eso. Sí, Por sí, eso sí. dijo y empieza siempre en sus cartas diciendo, yo esclavo, yo siervo de Jesucristo. ¿Cierto? Entonces empieza diciendo así. Leamos, voy a leer del 2 al 4 en Romanos 8. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. ¿Ven eso? 3. La ley de Moisés no podía salvarnos porque por nuestra naturaleza pecaminosa, es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. 4. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos ¿a quién? Al Espíritu. Al Espíritu, ¿sí ven? ¿Cierto? El poder del Espíritu Santo que da vida nos ha libertado. Allá ahorita yo escuché que estaban hablando del Espíritu Santo, ¿cierto? Y el que vive en el Espíritu, actúa en el Espíritu. Exacto. Que nosotros podemos decir, mi vida es una ofrenda para ti, que pueda nosotros decirle al Señor, eso es, que pertenecemos a Cristo.
que podamos decirlo, ¿cierto? Mi vida te pertenece a ti. Claro. Dios es el que trabaja en nuestros corazones para que vivamos libres de las condenas del pecado, ¿sí? Amén. Dios el Todopoderoso, amoroso, que nos ha dado su Santo Espíritu. Y el Espíritu nos llena de vida, De vida, amén. ¿sí? Amén. Ya dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y así tenemos que decir nosotros, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Para ir entendiendo lo que ya, porque acá teníamos como la vida en el Espíritu, ¿no? Como título, no sé allá cuál hay. Cual dice viviendo en el Espíritu. Para ¿Sí la ven? vida conforme al Espíritu Santo. Exacto, ¿sí ven? El Espíritu Santo mora en nosotros, ¿sí? Para darnos el poder, el amor, el dominio propio. Es por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es por medio del Espíritu Santo. Y creo que lo leyeron en la clase ahorita para no leerlo. Hechos 2 del 1 al 4 lo leyeron ahorita. Hechos no leímos, fue Romano. Romano. Ah, bueno. Y Mateo. Porque Dios no nos ha dado Hebreo. espíritu de cobardía, Sino de De amor. poder. sino de poder, amor y dominio. Entonces leamos un momentico acá pero creo que está ahí enlazado con lo que acabaron de estudiar. Gloria ¿Cuál a Dios. Hechos? Sí. ¿Quién lo lee? Era el pico de Romanos. ¿Hechos qué? ¿2? Hechos 2 del 1 al 4. Acá dice vivienda, la venida del Espíritu Santo. Sí. La llegada del Espíritu Santo. O sea que nos toca estar pendiente que su merced trate de estar pendiente del celular porque se están cortando, así que llaman rechazarlo. Las llamadas porque si no, eso nos quedó ya otra vez Romanos a medias. Hechos 2, 1 al 4. Sí, 2 veces acá. Ay, perdón, ¿está Hechos solo grabando en cámara? Sí. Lo que puede hacer es ponerlo en modo avión Hechos 2. para Ah, que sí. quite los datos y no puedan ingresar llamadas ni nada. Ah, entonces sí se puede. Yo pensé que no se podía. Entonces la próxima lo dejamos en modo avión porque no. O sea, no está ahí no está utilizando el YouTube, No. sino la cámara del celular. Sí. Eso, lo pone en modo avión y ahí ya no ingresa Ah, nada. entonces sí toca hacer eso porque no se interrumpe todo eso y no queda bien grabado. Bueno, Hechos 2 del 1 al 4, pastor. Hechos 2 del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta el 4, ¿sí? Sí, señor. Muy bien. ¿Ven? Porque estamos hablando del Espíritu Santo. También hablaron algo en Efesios, ¿sí? Sí. Sí. Entonces vemos en el libro de los Hechos cuando estaban en el aposento alto, ¿cierto? Esperando al Espíritu de Dios descender y cuando vino el Espíritu, ¿qué les dio? Poder. Poder. ¿Cierto? Al aposento alto es donde se busca al Señor. Ahí es donde tenemos que ir, ¿cierto? Orando y empezar a hablar en nuevas lenguas. Y no era un espectáculo como muchos habían dicho, no. Estaba Era el lejos. Espíritu Santo. Hablando fue de, Los del que bautizo critican. de- Entonces de la llenura que descendiera, ¿cierto? El Espíritu está en nosotros para poder cumplir la voluntad de Dios. Sin el Espíritu Santo no lo podríamos hacer. Por eso la importancia del Espíritu Santo, ¿cierto? Ni siquiera podemos ir a predicarle a otra persona porque si el Espíritu Santo no está con nosotros, No hay nada. No sabemos qué decir. Entonces, el Señor nos da la sabiduría para poder entender y comprender a través del Espíritu Santo, ¿sí? Juan 16, 7.
pastora. Pero les digo la verdad, es mejor que me vaya porque si no, el consejero no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los voy a enviar. ¿Ven? Les conviene que yo me vaya porque cuando me vaya les voy a enviar al Consolador, al Paracleto, que es ¿quién? El Espíritu Santo. Muy bien. Efesios 1:13. A ver, Biblias, las Biblias más rápidas. Que también, que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Miren, encontramos entonces una promesa, sellados con el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ya somos de la propiedad del Señor, ¿sí? Amén. Pertenecemos a la presencia, a todo lo del Señor, ¿cierto? Ya no seguimos en nuestra naturaleza pecaminosa, no se puede, no se puede, ¿cierto? 1 Corintios 6:19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces, ustedes no son dueños de su cuerpo. Ah, ¿sí ven? Imagínense. Ahí no es que no tengo nada que explicar. Ahora leamos un poquito aquí en Romanos. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, estoy en el 5, piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu Santo, el Espíritu les controle la mente, les lleva a la vida, les lleva a vida y a la paz. Por eso cuando estamos en el pecado parecemos unos zombies. Sí. Les yo detallando, o sea, hoy en día que no ha salido tratando de salir del mundo, uno ve a la gente y es una zombie. Claro. Esos son los tales muertos vivientes, ahora sí es cierto de las películas de esas de terror. Y ahí Sí, usted sigue claro. leyendo, que usted lo leyó, el 7, 8 y 9, esos versículos son importantes, ya miramos si los alcanzamos a leer, ¿cierto? Entonces, mire, hay algo aquí importante que yo quiero que me entiendan en lo que también estamos aquí, es súper importante, amados. Y es que nos está hablando de la mente. ¿La mente? Sí. Entonces, mire, la mente gobernada por la carne no agrada a Dios Es una sombra. y es muerte. Los pensamientos tienen que ser controlados por el Espíritu Santo. O sea, que si su pensamiento no está controlado, no tiene usted nuevo nacimiento ni tiene nada. Los pensamientos son importantes, mucho más de lo que imaginamos. Son importantes. Versículo 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Escuche. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Amén. Que hablamos de la mente entera. ¿Sí ven? Sí. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Por eso con Dios no hay tibio o frío. Ajá. Allá como dice el versículo. Amén. La naturaleza pecaminosa nunca se podrá mezclar. Igual que el agua y el aceite. No se pueden mezclar. ¿Sí? Así que si usted tiene algún pensamiento que no agrada a Dios, usted no puede decir o no podemos decir, soy cristiano. No lo podemos decir, ¿cierto? Entonces ya Pero no esos puede son, decir, pastora, pero esos son, digamos, esos son dardos del diablo. O sea, no, cuando usted a tiene veces- que porque a controlarlo, veces está viene- diciendo, hay a que veces controlar la mente. la mente. Por eso a veces oramos que debemos ganar el territorio de la mente, ¿cierto? Porque quiere decir eso que no
ha nacido de nuevo. Si usted dice, yo ya nací de nuevo y tiene estos pensamientos, pues entonces es falso lo que usted está diciendo. Toca estar todos los días cubriéndonos con la sangre de Cristo. Y orando y en la intimidad y en la palabra, y si no, no se puede. Orando. Si le está dando riendas sueltas a la mente, al maligno, son pensamientos que no agradan a Dios, ¿cierto? Si tiene esos pensamientos, no tiene el sello del Espíritu Santo, Sí, amén. ¿sí? Si tiene malos pensamientos, si tiene pensamientos de venganza, pues no tiene el Espíritu Santo, Está en la caída del diablo. ¿sí ven? Claro. Entonces, Está en por eso es importante el dominio propio también sobre nuestros pensamientos. Si yo veo que tengo un mal pensamiento, pues tengo que postrarme a orar, tengo que leer más la palabra, tengo, porque dijo que les dejó el Consolador, tengo que hablar con el Espíritu Santo. Tenemos que tener paz con las personas que hemos tenido conflictos. Si no podemos solucionar eso, entonces tengo malos pensamientos, tengo iras, tengo de todo, lo que empieza a operar, ¿cierto? Entonces no hay nada. ¿Cómo sabemos si estamos siendo controlados por los pensamientos? Pues nos están dominando. Sí. Sí, ahí usted lo sabe. Y estamos en amargura y en rabia. Sí, y si usted tiene todos esos Y pensamientos. mirando lo que no hemos Lucas mirado. 6:45. El 8 sí está un poquito larguito para explicarlo. ¿Para qué hora es? Disculpe. Ya son las 7. ¿Lo Son terminamos? las 7 en punto. Ah, pues sí, regálenme un poquito y lo logramos terminar, ¿sí? Lucas, ¿qué? 9, 6:45. Lucas 6:45. Sí. ¿Quién lo lee? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la abundancia del corazón o de la abundancia de los pensamientos, ¿sí? ¿Sí ve? Por eso toca tener cuidado. Si siempre está la queja, si siempre está sin esperanza, si tiene incredulidad, pues usted o yo, si tenemos eso, si hay pensamientos de rencor, que no puedo perdonar, pues entonces no ha nacido de nuevo, ¿cierto? Hay unos que dicen, pero ¿qué tiene de malo tomarme una cerveza? O ir a bailar, si yo no estoy haciendo nada malo. Pues tiene que revisar esto, porque de seguro le digo que esto no le agrada a Dios. Usted de pronto una reunión familiar, ay no, pues yo me voy a tomar una cervecita porque una no hace daño. Una daño no hace Entonces, ¿qué pasa? Pero lo demás lo están mirando y usted está dando mal testimonio y todo eso no le agrada a Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos que someter la mente a Cristo. pensamientos. ¿Sí? La mente nos puede llevar en una velocidad de destrucción a la muerte. Mire lo tenaz que es, y por eso vemos tanta gente que se suicida, tanta gente en depresión, porque la mente nos lleva a eso, a caer en pecado, a volver a embarrarnos en el lodo cenagoso. A eso nos lleva la mente. De donde Dios nos había sacado, la mente nos puede volver a llevar allá. Entonces por eso tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Y por eso qué maravilloso es entender la palabra de Dios, lo que el Señor nos está hablando hoy acá. ¿Sí? Y nos está hablando de que tengamos la llenura del Espíritu Santo. Y a veces que está diciendo las personas, ay Señor, ¿por qué me dejaste caer? No, Se cayó solo. usted permitió que esos pensamientos estuvieran ahí, no fue allá a entregarle, Señor, quítame estos pensamientos, Señor, Espíritu Santo, ayúdame, ¿cierto? Sí. Somos nosotros los que tenemos que resistir, dice la palabra, y Él huirá. De vosotros. ¿Ven? Entonces somos nosotros. Someteos No a podemos Dios. decir, ay no, es que solo fue un pensamiento, porque todo queremos justificarlo y decir que está bien. Ay no, solo fue un pensamiento.
pensamiento. Fue solo una cervecita. Pero ¿Cierto? a través de ese pensamiento y de una intención. Porque la mente, ¿qué quiere? Pues llevarlo a la destrucción y a la muerte. Ese es el plan de Satanás. Versículo 9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo, en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. ¿Sí ven? De ninguna manera pertenecen a Él. Ahorita yo escuché que ya leyeron Gálatas 5, 22, 23, ¿cierto? Entonces, si usted no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Pero si usted tiene el Espíritu, lleva el fruto, que ¿cuál es? El que leyeron ahorita en Gálatas, díganlo. De 5, 22, 23. ¿Cuál es el fruto? Era paz, Paz, mansedumbre, tranquilidad, mansedumbre, que usted me explicó que Los era frutos del Espíritu Santo. Entonces, Paz. quiere decir, paciencia, Sí. benignidad, si tiene el Espíritu, lleva eso. Ajá, paciencia, templanza, Felicidad. amor. Si no Fe. tenemos eso, pues No tiene graves. lo del nacimiento, no hay nada. Por eso hay que revisar. Si ven cómo nos habla y Pablo les estaba diciendo, si ustedes no tienen eso, también le estaba hablando a los romanos y nos está hablando a nosotros. Si usted no tiene eso, pues no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo. ¿Sí? Ahora ahí del 10 al 14, Dios nos resucitará y nos dará un cuerpo glorificado. Ahí nos empieza a hablar de esto. Este cuerpo que lo puedes, este cuerpo que si usted lo pellizca, ¿cierto? Sí. Le duele. Este cuerpo no es nuestra morada permanente. Y eso ya también lo sabemos, ¿cierto? Porque este cuerpo, ¿qué? Pues morirá. Y ahí está en el 10 que nos lo dice claramente, en el versículo 10, ¿sí? Segunda de Corintios 4, 16. el anticuerpo. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Entonces, mire, el exterior se ve ¿qué? Desgastado, Desgastado. ¿sí? Pero el interior se renueva día a día. ¿Y cómo sabemos eso? Si estamos hablando de fe, si estamos confiando, pues sabemos que se está renovando cada día, Amén. ¿cierto? Quitamos la queja, todo. Que podamos tener una vida espiritual sana, de obediencia verdadera, ¿cierto? En el 11, el mismo poder que vive dentro de nosotros, esto nos habla de la resurrección. Polvo eres y al polvo volveremos. Polvo somos y al polvo volveremos, ¿cierto? Eso es. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, afortunados, los pacificadores, porque verán que, El reino de Dios. gloria a Dios, amén. Y ahí entonces en Romanos 8 del 15 al 17, recordemos que estamos firmes sobre ¿qué? Sobre la roca, Amén. edificados en Dios, nos adoptó como ¿qué? Hijos, ¿cierto? La sangre de Jesucristo nos salvó de todos nuestros ¿qué? Pecados, ¿ven? Cristo murió para darnos una herencia. Eso lo tenemos que tener claro, ¿cierto? Esa herencia es preciosa. Que es un espíritu de ¿qué? De adopción, lo que nos da esa herencia grande que la vieron también en Efesios. ¿Sí? Y eso nos da acceso total al amor de Dios. ¿Ven? Por eso está conectado un poco de lo que hemos hablado, ¿cierto? Amén. Amén. Y ahí usted encuentra porque Abba Padre es una palabra aramea que es que Papito Dios. Ahí lo encuentra. Amén. Amén.
Ahí en Romanos del 18 al 25 también vemos, después todo esto que estamos viendo en este capítulo 8, lo vamos a tener más que profundo, hablando del Espíritu Santo, una clase que va a haber del Espíritu Santo, ¿sí? Pero hoy estamos encontrando riquezas de quién es el Espíritu Santo. Sé que vamos un poquito rápido, pero vamos entendiendo. Claro, Sí, por lo Claro, que pastora. va entrelazado Sí, con claro. Como Dios nos va abriendo más el entendimiento Amén. del Espíritu Santo. Es entendible que para que more el Espíritu Santo en nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Hablamos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, o sea, esta casa, este cuerpo debe estar limpio. ¿Ven? Sí, porque no Sí. es nuestro, ahí dice Es el que no Espíritu es Santo. Y también mire lo maravilloso que es el Espíritu Santo, que intercede, que gime por nosotros, Gemidos inlegibles. ¿cierto? Gemidos inlegibles. Mire, debemos tener esperanza en medio de las tribulaciones. O sea, usted si tiene al Señor, usted tiene que tener esperanza. Y la seguridad de que todo eso va a ser solucionado. Sí, la seguridad Amén. y la Entonces, certeza. esperanza es vivir sabiendo que hay un futuro de bendición. Amén. ¿Sí? Gracias. ¿Vamos a ser rechazados por seguir a Cristo? No. Claro. Claro. Ah, Sí. Aprender a ver las cosas. ¿Se van a burlar de nosotros? En este Claro. mundo se están entenebrecidos. ¿Sí o no? Nosotros no- Usted a veces puede ir a predicarle a alguien y no va a recibir, sino se va a burlar de Sí, usted. se va a reír. O la propia familia, cuando uno viene a Cristo, los primeros que se burlan de uno son la familia, ¿sí o no? Pero no importa. Que somos anticheros. O comienzan a juzgarnos por cualquier cosa. Exacto. Muchas personas sufren violencia por ser cristianos y ya lo hemos visto, vimos las noticias, todo lo que ha pasado, ¿cierto? Sí, Pero bueno, Persecución. esa es una persecución y tenemos que seguir adelante. Filipenses 1:29. Que todavía no está la persecución tan fuerte. Y es una persecución, ¿por qué? Por nuestra fe. Por nuestra fe. Filipenses. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Sí ven? Ahí lo dice la palabra. ¿Sí? O sea, esas son las tribulaciones que uno tiene o el La bueno, persecución. La persecución, ¿sí? La creación también está sufriendo, entró también bajo el castigo. Sí. ¿Sí? Y si lo vemos aquí en el versículo 21 y 22, lo dice la palabra, no lo digo yo. Ahora la tierra también entró cuando tocó el hombre todo. todos sabemos que hasta ahora. La creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Acá está diciendo que también la creación misma será libertad a la esclavitud de la corrupción, a libertad gloriosa de los hijos de Dios. O ¿Sí sea, ven? eso es por la explotación que hacen de la. O sea, es que la tierra como pecó también cayó en pecado, o sea, todo. Todo. Por eso, pero sufre porque la explotamos, porque no la Que Claro, el hombre también se ha encargado de dañarla y también vemos como todo lo que pasa que se ha destruido por los terremotos, por los maremotos, el hombre hace cosas que no tiene que hacer en la tierra. Hacen ¿Cierto? construcciones donde no deben de hacer. Exacto, y la han La venido naturaleza dañando. Bueno, esa partecita igual si no la vamos a ver tanto allá. Y ahí de Romanos del 8, más o menos del 26 al 27, el Espíritu Santo gime en nuestra debilidad, ¿cierto? Mire, el Espíritu Santo hace que Dios nos entienda aún sin palabras. Mire lo importante es esa relación también con el Espíritu Santo. intercede el Padre por nosotros. Mire, renovados en la mente por la palabra. Vámonos a Efesios 4:24 primero y de ahí leen al 23. Primero el 24, Efesios 4:24.
¿Quién lo lee? A ver las Biblias más rápidas. Dice acá, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, la santidad y la verdad. El 24, ¿sí? ¿Sí ven? Y 23. 23 dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Renovados, ¿sí ven? En el espíritu de vuestra mente. Acá dice, aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu. Ah, tremendo, ahí no lo aclara. ¿Ven? Es por medio del Espíritu, mis pensamientos. Pero si no puedo que el Espíritu no more en mí, pues no lo voy a lograr. Bien, ya voy terminando. Más o menos ahí de Romanos 8 al 39 al 40. Y ahí terminamos, ¿cierto? No sé. 8. De 39 al 40. Alguien que lea el 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Amén. ¿Sí ven? Si puedo vencer los deseos de la carne, soy más que vencedor, porque puedo Amén. vencer los deseos de la carne. ¿Ven? ¿Sí? Amén. Cristo nos amó antes de que tuviéramos conciencia. Jeremías 1:5, que ese no lo sabemos, pero leámoslo. ¿Unos 5? Sí. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Sí ven? Antes que naciéramos ya teníamos un destino por adelantado. ¿Sí ven? Dios despertó nuestro espíritu para que sea consciente a través de su palabra. Es a través de eso. O sea que- Justificados Nosotros cuando estábamos allá en el vientre de nuestra madre, Desde antes. desde el antes. Señor ya sabía Desde que yo iba a ser cristiano. El Señor con... Claro. Que ya iba a ser cristiano, sí. Sí. Ya el Ya Señor tenía ese sabía. propósito Dice con la ustedes. palabra Santo que Dios. antes de que se caiga una hoja, el Señor ya lo sabe todo. Desde antes de la ¿Sí? fundación del mundo. Pues sí, ya porque, era- Claro. uno o sea, yo a veces quedo sorprendido tanto que uno andó en el pecado, en tanta vaina, y llegar Y ser paciente con y nosotros, ser acogernos, y adoptarnos. librarlo a uno de tantas cosas. Exacto, porque ese es el amor del Señor, ¿sí vio? El regalo inmerecido. Bueno, y entonces justificados es declarar inocente a una persona que era culpable, o sea, éramos culpables, pero entonces ahora el Señor, ¿qué? Nos justificó. Glorificó está en pasado, ¿cierto? Cuando dice glorificó ahí que leímos, glorificó, esto está en pasado. Esto es lo que va a pasar cuando este cuerpo ya haya terminado. Glorificados. ¿Sí? ¿Pastora, puedo hacer una pregunta? Sí. Es que nunca hemos hablado, yo no sé. En la Biblia o el Señor no dice que cuando uno se muera, ¿qué debe hacer con el cuerpo? Polvo eres, ¿cómo? Porque pues tenemos costumbres terrenales de que la velación y todo eso, pero el No, Señor- porque el cuerpo, esa pregunta es, el cuerpo ya muere. Sí. ¿Y qué queda? El espíritu. Sí, no, pero por ejemplo no se muere la familia, ¿qué debe hacer con ese cuerpo en Pues, realidad? Pues en realidad, pues, que enterrarlo, ¿no? Sí. Antes de enterrarlo. Antes hay unos que dicen que a la cremación no, pero pues hoy en día todo lo que se mueve, usted si lo cremaron igual su familia hizo lo que, porque así usted diga o algo, la familia hace otra cosa. Entonces pues realmente no, porque eso ya Pero quedó. yo Sí, digo, ¿no? pastora, que ya... Ya no, porque el la Señor Biblia sabe no- la vida que usted ha tenido, y si usted ya tiene renovado y tiene la mente de Cristo y ha nacido de nueva criatura en Cristo Jesús, pues ya sabemos que hay alegría en el cielo porque Lo que tenemos vale la es el vida alma, eterna. ¿no? El alma. Nosotros no somos este cuerpo.
No, yo ¿Cómo entiendo se ve? eso. No, la pregunta de ella es ¿qué se hace cuando se ¿Qué muere con se, el o sea, cuerpo? ¿qué debe hacer la familia de uno? Porque pues uno ya no está en ese cuerpo. Digamos, se muriera mi madre, entonces uno qué debe hacer con el cuerpo de mi madre. Como hay tanta cosa, ¿no? Para esa pregunta, y depende también muchas cosas de la economía de la familia, que es como cuando una persona fallece en un accidente. Entonces, si no porta como un carnet que diga, ejemplo, no soy donador de órganos, pues se los van a sacar, ¿cierto? Y ya no hay nada que hacer ahí, porque pues nada. Pero el Señor sabe que la decisión que tomó la familia, pues la tomó porque ya no hay nada que hacer, igual ya no tiene realmente Tenemos todos los importancia, familiares porque que han ese muerto, cuerpo ya Han murió. ido a Ya no cremación. Sí, ya no. Es que ahorita ¿No? Pero hay que Por eso ver esta no es la bastante morada, el como alma. hablamos, esta no es la morada permanente. ¿Sí? No es porque usted podrá dejar, si quiere dejar un testamento, eso, pero el testamento se lee después de que lo han enterrado, entonces pues es difícil, pero el Señor entiende todas esas cosas, ¿sí? Sí, es que es tan delicado eso. Es que lo importante es el alma, porque el espíritu vuelve a Dios que es de Él, Amén. porque Él nos sopló Y el espíritu alma. de vida. El alma es la que, pero el Y cuerpo- recuerden que esa es una buena pregunta, pero recuerden que en la clase El hombre en 3D usted va a poder tener una mejor claridad sobre eso. Sé que hay cosas, porque hasta ahora estamos viendo 2 libros, entonces hay cosas que de pronto también van a quedar ahí, pero ¿qué pasará con esto? Por ejemplo, hemos hablado un poquito de la resurrección, pero cuando veamos Corintios, usted va a entender más de la resurrección, ¿ven? Porque ahí sí no tenemos casi todo un capítulo que nos habla de la resurrección. Entonces la va a entender más y así va a ser muchas cosas que usted va a ir entendiendo poco a poco. De pronto si quedó alguna duda o algo, porque hasta ahora estamos empezando. O sea, Sí, lo que pasa es ¿cierto? sí, lo que pasa es que digamos ya uno entre más, digamos la pastora o los pastores nos van profundizando la palabra, entonces como que vamos entendiendo mejor, Sí. sí, todo lo que es la palabra. Listo, Cristo resucitó y tuvo un nuevo cuerpo. Ya no habrá más llanto, ¿sí? Ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor y tendremos entrada segura al reino de los cielos, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Y con esto termino, amén. Amén. Y con eso terminamos hasta el capítulo 8. Seguimos con el... Capítulo 9, porque es que son 16 capítulos.